unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Cuando estamos en un aeropuerto o en la aduana, allí en el aeropuerto, normalmente nos pedirían un pasaporte. Y ya sabemos que un pasaporte es un documento que acredita mi identidad y mi nacionalidad. En otras palabras, un pasaporte me acredita de dónde soy. Sabes, mi hermano y mi hermana, que cada país y su gente tiene ciertos rasgos particulares. Por ejemplo, tú puedes reconocer a un mexicano porque tiene ciertas características, o puedes reconocer a un argentino porque tiene ciertas características, o puedes reconocer a un colombiano porque tiene ciertas características. Y esto hace que yo formule una pregunta, me causa una inquietud en el corazón y me hace formular una pregunta. ¿Qué características entonces tiene un cristiano? El que es del reino de los cielos. De eso quiero compartirte en esta noche, mi hermano y mi hermana. ¿Cuáles son las características de alguien que pertenece al reino de los cielos? Sabes que cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo y su Espíritu vino a morar en nuestro corazón, dice la Biblia que Él nos selló con su Espíritu. Así de que tú tienes un pasaporte de la nación donde tú creciste o naciste, pero también por Cristo Jesús tienes un pasaporte del reino de los cielos. Qué bueno que tú y yo estudiemos a través de la palabra, saber cuáles son entonces esas características de los ciudadanos del reino de los cielos. Cristo da ese ejemplo usando a los niños en un pasaje
en el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Yo te invito a que lo busques allí en tu Biblia y me acompañes en esa lectura. En Mateo 19, del 13 al 15. Mira lo que dice. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos les regañaron. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios, mira lo que está diciendo este pasaje, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos, como estos niños. Y Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Estudia conmigo, mi hermano y mi hermana, las características de un ciudadano del reino de los cielos. El pasaporte que nos ha entregado el Señor Jesucristo para nosotros poder decir que pertenecemos al reino de los cielos. Acompáñame. ¿Qué hay en un niño que Jesús valora tanto? Y de hecho lo tomó como ejemplo para a través de él mostrar las características de alguien que pertenece al reino de los cielos. Muy bien, la primera característica entonces podríamos encontrar que es la obediencia. Si me permite dar una definición muy sencilla, obediencia es aquel que cumple la voluntad de quien manda y rinde la suya a la de él. Aunque a veces los niños desobedecen, su instinto lo mueve a obedecer, porque todavía no han aprendido lo que es el orgullo y la independencia. Ahora, podemos entender que cuando se aprenden estas cosas, eso es lo que nos separa de los demás y también de Dios. Un niño en su corazón reconoce que la palabra del Padre es ley. No la cuestiona ni trata de entenderla, solamente trata de obedecerla. Y mis hermanos, qué bueno que así nosotros también fuéramos con respecto a la palabra de Dios. Voy a darte un ejemplo, una ilustración que fue real. Dice esta ilustración, a un grupo de cámaras de televisión de un noticiero les fue asignado filmar la destrucción causada por el huracán Andrés al sur de Florida. En una escena, en medio de la devastación y los escombros, una casa estaba de pie sobre su fundamento y el propietario estaba limpiando el patio cuando un periodista se le acercó y le preguntó, Señor, ¿por qué su casa es la única que todavía está en pie? ¿Cómo se las arregló para escapar al severo daño de este huracán? Y la respuesta del hombre fue, construí esta casa de acuerdo con el código de edificación del estado de Florida. Cuando el código decía apuntalamiento de 2x6 en los techos, yo utilicé apuntalamiento de 2x6 en los techos. Me dijeron que una casa edificada de acuerdo con el código perduraría a pesar del huracán. Lo hice y duró. Supongo que nadie más alrededor aquí siguió el código. Así de que esto nos pone a pensar, mis hermanos. Déjame decirte esto, cuando el sol brilla, cuando los cielos son azules, construir nuestras vidas sobre algo distinto a los lineamientos de la palabra de Dios puede ser muy tentador cuando no hay problemas o dificultades. Pero hay una sola manera de estar listo para las tormentas y es obedecer a lo que está en la palabra. La palabra debe convertirse también para nosotros, como para los niños, la orden de un padre en ley, que aunque no la entendamos, ni tampoco debemos de cuestionarla, solamente Dios espera que nosotros la vivamos y la obedezcamos. La segunda característica que pudiéramos encontrar es la humildad. Vuelvo a darte, como en la primera, una definición muy corta de qué es humildad. Humildad es la ausencia de orgullo y soberbia. Humildad es aquella persona que reconoce sus limitaciones y sus debilidades y así no se siente más importante o mejor que los demás. Humildad implica que una persona no olvida quién está por encima de él. Y esto es clave en nuestra relación con Dios, mis hermanos. Un niño aprende que por encima de él está el Padre. Y ojo con esto. Y si el Padre, busca a Dios, él le enseña que por encima del Padre está Dios. Así el niño aprende a reconocer la autoridad del Padre al que ve
y aprende a reconocer la autoridad de Dios al que no ve. Qué bueno nosotros poder como padres ser ejemplos y modelo para nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos se levanten con el temor a Dios, buscando esa comunión con Él, nosotros tenemos que ser ejemplo para Él. Y el mejor ejemplo es reconocer que por encima de nosotros está Dios y que ellos también puedan buscarlo, aprender a buscarlo y aprender a adorarlo. Sabes, mi hermano y mi hermana, que el Señor Jesucristo se identifica con estas dos primeras características, la obediencia y la humildad. Y Él lo dice en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, les dice, y aprendan de mí. O sea, sigan el ejemplo mío. ¿Y cuál es el ejemplo de Jesús? Lo dice Él, que soy manso, o sea, obediente y humilde, que me rindo, como lo acabamos de decir, que no olvida quién está por encima de Él. Se rinde ante el Padre, dice, y humilde de corazón. Y si nosotros hacemos esto como lo hizo Él, dice allí, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo es tremendo. En los evangelios uno encuentra cómo todos los días el Señor Jesucristo dice que aún siendo oscuro, de madrugada aún siendo oscuro, iba a la presencia del Padre y le entregaba todo lo que iba a hacer en el día. Por eso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no por ser la persona de la Trinidad, sino por rendirse, por humillarse y entregar todos los días, doblegar su corazón, su voluntad ante el Padre, fue un ministerio poderoso. 3 años, un ministerio corto, pero 3 años fructíferos y poderosos. Y la clave está ahí, la obediencia y la humildad. Si a él en su humanidad le funcionó, nos dejó ejemplo para que nosotros también nos funcione. La tercera característica que podemos encontrar es la confianza que tiene un niño. Una definición corta sería la esperanza y seguridad que tiene en otro. Y esto es un principio de fe, mis hermanos. Un niño no supone que nadie puede ser malo y hasta se hace amigo de un perfecto extraño. Es capaz de hacerse amigo de un perfecto extraño. Él cree lo mejor de los demás. Y esto desafortunadamente a muchos, esta confianza les ha llevado a peligros o hasta la muerte, porque ellos creen. La confianza tiene que ver con creer, y vuelvo y repito, es un principio de fe. El estado natural de un niño es de dependencia. Ellos no piensan en enfrentarse solos a la vida. Un niño no ha aprendido la autosuficiencia, y esto es clave en mi relación con Dios, aprender a depender de Él. Los niños nunca van a preguntar, tu hijo de pronto nunca te va a preguntar cuál es la próxima comida o la ropa que le vas a comprar. Ellos no se preocupan por las necesidades o los gastos, porque ellos no dudan que nosotros, en el caso nuestro, hablando de nuestros hijos, ellos no van a dudar que su papá o su mamá les va a cuidar y les va a sostener. Un niño no compra nada porque no tiene nada, así de que depende y confía completamente en el Padre. Y sabes, mi hermano y mi hermana, que esa confianza del niño en su Padre, que es absoluta, así debería de ser la nuestra con respecto a Dios. Cristo habla en el Evangelio de Mateo capítulo 6 en lo tocante a esto, a nuestra confianza que debemos de tener en Él, y sobre todo en aquellas circunstancias que nos estresan tanto, hermanos, que son las materiales. Mire lo que dice en Mateo 6:25 en adelante, dice: por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La traducción en el idioma original, en el griego, habla de añadir un minuto a nuestra existencia. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y dice también el Señor, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y termina diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas esas añadiduras por las que más nos estresamos, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Vale la pena, mis hermanos, volver a despertar estas características que tienen los niños. Recuerda cómo empezamos este estudio, cuando el Señor Jesucristo dice en la palabra, tenemos que volver a ser como ellos. No ser niños, sino ser como ellos. Tener el espíritu de un niño que es obediente, que es humilde y que confía, que cree y tiene fe, en este caso, en nuestro Dios. La cuarta característica que podemos encontrar, mis hermanos, es que un niño tiene una memoria muy corta. En otras palabras, un niño perdona. Déjame darte una definición sencilla. Perdonar es soltar, liberar, renunciar a la venganza y al rencor. Un niño no ha aprendido a guardar ni rencor ni a abrigar resentimiento en su corazón. Un niño es tardo para irarse y olvida. Y sabes que esto me pone a pensar, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros como padres hemos sido injustos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces les exigimos obediencia, lenguaje, modales, diligencia? Cosas que aún ni nosotros siquiera alcanzamos. Y los regañamos, los castigamos, pero ellos olvidan y nos siguen amando y siguen sujetándose a nosotros. Ni siquiera saben, ni siquiera les pasa por la cabeza que se les trató con injusticia y con abuso algunas veces. Ahora yo pregunto, ¿qué haríamos nosotros si nos llegaran a tratar en este tiempo de la misma manera? Yo creo que nuestra respuesta sería muy diferente, ¿verdad? Por eso, cuando el Señor Jesucristo elogia a los niños, está elogiando esta característica, que ellos son tardos para irarse, tardos para guardar rencor o siquiera pensar en vengarse y olvidan. El Señor Jesucristo tenía esta característica. Pedro la resalta, el apóstol Pedro la resalta en la primera carta que le escribe en el capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice. Dice, pues para esto fuiste llamado, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál fue ese ejemplo que nos dejó? El cual no hizo pecado, 1, ni se halló engaño en su boca, 2, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, 3, y cuando padecía, cuando era afrentado, no amenazaba, 4, sino que todo lo encomendaba su causa al que juzga justamente, a Dios. El Señor Jesucristo nunca dejó dañar su corazón. Cumplió lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, y esto debemos de tenerlo claro nosotros, mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista, porque de él mana la vida. ¿Guardarlo de qué? De resentimientos, guardarlo de sed de venganza, de falta de perdón, de odio, rencores, de amargura, de todo este tipo de cosas que enferman, que dañan y que no nos dejan entrar al reino de los cielos. Recuerda que estamos hablando de las características de un ciudadano del reino de los cielos, el pasaporte que nosotros tenemos y que nos acredita como ciudadanos de allá. La quinta característica que podemos encontrar en un niño, mis hermanos, es que un niño no ha perdido el sentido de lo maravilloso. A un niño todo le causa curiosidad, le causa asombro, admiración. Un niño ve el mundo con luz, con colores, y ve a Dios en todo. Y sabes que mientras un niño hace eso, nosotros en la medida en que entramos en años, vemos el mundo gris. ¿Cuántas veces lo vemos oscuro, opaco, y nos olvidamos de Dios? Sabes que cuando el niño tiene esta característica, activa la imaginación. Déjame definirte qué es imaginación. Es la capacidad de hacer realidad en la mente
una imagen, una idea, un proyecto, una visión. Él visualiza y hace realidad en su corazón y en su mente lo que está oyendo. Los niños, por eso es que es importante estimularlos con historias, sobre todo historias bíblicas, que hablan de los prodigios y los milagros que hacía Dios a través de hombres y mujeres como nosotros. Y eso estimula la imaginación en ellos. ¿Sabes que en la Biblia hay un ejemplo de cómo Dios estimula la imaginación de un siervo suyo, de Abraham? Génesis capítulo 15 del 1 al 6 dice que cuando Abraham vino de guerrear contra aquellos reyes y liberar a su sobrino Lot, tenía temor. Él tenía temor de que estos reyes vinieran y lo destruyeran, tenía temor de que quedara en la ruina y tenía temor porque ya estaba entrado en años, casi 99 o 100 años y no tenía un hijo. Y él le expresa estos temores al Señor y mira lo que hace. En el versículo 1 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo Dios a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Y respondió Abraham y le dijo, Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damaseno? Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino la palabra de Dios diciéndole, no te heredará sino que tendrás un hijo. Y entonces le dijo, sal de la tienda. ¿Sabes cómo podemos estimular la imaginación de nuevo, despertar de nuevo esa imaginación que tal vez en muchos de nosotros se ha dormido? Salir de la tienda. La tienda, decíamos en un mensaje anterior, representa los comentarios, lo que vemos, lo que oímos de los demás y que nos desaniman. Lenguajes derrotistas, pesimistas, incrédulos, llenos de duda, de temor, y así nos volvemos. Y Dios le dice, sal de la tienda, deje de oír al que no tiene que oír y oígame a mí. Y cuando Dios lo lleva afuera le dice, mira las estrellas, si las puedes contar, cuéntalas. Así será tu descendencia. Lo estimuló a imaginar cómo su hijo le daría nietos, bisnietos, tataranietos y una familia inmensa. E hizo realidad la promesa que Dios le dio en su mente. El primer paso para ver un milagro es activar la imaginación, hacer realidad como un niño, mis hermanos, una imagen, una idea, una promesa, una visión que Dios te da. Necesitamos activar de nuevo la imaginación, volver otra vez a rescatar el sentido de lo maravilloso en todo lo que nos rodea y vamos a ver a Dios en todo. Déjame resumirte lo que hemos estudiado hasta este momento, mi hermano y mi hermana. Este pasaje nos habla del pasaporte que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que tú y yo lo recibimos como Señor y Salvador. Y habla de las características de el que pertenece a esa nación que es el reino de los cielos. Y toma como ejemplo un niño. Y nos dice en este pasaje que debemos de volver a ser como niños. No volvernos niños, sino volver a ser como niños. En otras palabras, volver a tener el espíritu que tienen ellos. Despertar esas cualidades que hemos dejado dormir. ¿Qué características o qué cualidades tiene un niño? Vimos 5. La primera es obedecer con naturalidad. La segunda, seguir siendo humildes. La tercera, vivir con una confianza inquebrantable. La cuarta, perdonar, soltar, liberar, no guardar en nuestro corazón ni rencores ni resentimientos. Y la quinta es mantener despierta la imaginación, no dejar perder el sentido de lo maravilloso y activar la imaginación, que es el primer paso para nosotros ver la gloria de Dios y ver milagros. Mis hermanos, la tragedia de la vida es que a medida que nosotros nos hacemos mayores, nos vamos alejando de Dios en lugar de acercarnos. Debemos, como dice la palabra, volver a ser como niños para poder entrar al reino de los cielos.